engaño y falsas doctrinas. ¿Por qué es relevante hoy? En el mundo actual, la verdad se cuestiona constantemente. Las redes sociales, líderes carismáticos e incluso plataformas religiosas difunden interpretaciones distorsionadas de la palabra. El enemigo sabe que no necesita destruir la fe de alguien si puede desviarlo hacia un evangelio distorsionado. La apariencia de la verdad puede ser la trampa más mortal. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 24:4. 5. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Más bien, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Hoy vemos movimientos espirituales que hablan de luz, energía y amor, pero rechazan el arrepentimiento, la cruz y la verdad absoluta de la palabra. Incluso dentro de algunas iglesias, los mensajes están diseñados para complacer, no para confrontar el pecado. Esto crea una generación de cristianos vulnerables, guiados más por las emociones que por las escrituras. El discernimiento se ha convertido en una cuestión de vida o muerte espiritual. No todo evangelio es el verdadero evangelio. La mayor arma del enemigo no es la violencia, sino el engaño. Al diablo no le importa si tienes fe, siempre y cuando sea mentira. La primera advertencia de Jesús. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús sobre las señales del fin, no empezó hablando de guerras, hambrunas, ni terremotos. Sus primeras palabras fueron, mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Esto revela que, para Jesús, el engaño espiritual es la mayor amenaza para la humanidad en los últimos días. Hoy, en un mundo saturado de información, redes sociales y predicadores en línea, cualquiera puede presentarse como portavoz de Dios. La confusión surge cuando se distorsiona la palabra para complacer corazones o justificar prácticas contrarias a la verdad. El engaño es sutil, no niega abiertamente a Dios, sino que tergiversa su carácter. En nuestros días, vimos mensajes que exaltan al hombre más que a Dios, transformando el evangelio en un producto de consumo. Y aquí está la dura realidad. El engaño no se disfraza de mentira explícita, sino de una pseudo verdad que parece luz, pero conduce a la oscuridad. Quienes desconocen las Escrituras serán presa fácil. Por eso, antes de hablar de cualquier otra señal, Jesús nos advirtió: estemos alerta para no ser engañados. Esta es la primera llamada de atención. Las voces que confunden. Jesús nos advirtió claramente: a muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 24:5. Esta profecía no se limita al pasado ni a un futuro lejano. Describe lo que ya estamos experimentando. En el mundo actual, la proliferación de líderes predicadores o hay maestros espirituales ofrece al mundo un abanico de verdades distorsionadas. Cada uno presenta su propia versión de Dios, su propia interpretación de la Biblia, y muchos adaptan su mensaje para complacer al público en lugar de confrontar el pecado. Es como estar en una feria espiritual, donde la verdad se mezcla con cientos de productos falsificados, cada uno buscando conquistar el corazón de la gente. En la era digital, esta confusión se intensifica. En segundos, cualquiera puede crear un canal, publicar videos o escribir textos haciéndose pasar por autoridad espiritual. El problema no es el acceso a la información, sino la falta de discernimiento para separar la voz de Dios de las voces del mundo. Y esto no es nuevo. Pablo ya advirtió a Timoteo:
Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:3. Ese tiempo no llegará ya. Hoy, más que nunca, necesitamos ser como ovejas que conocen la voz de su pastor Juan, las 10:27. Reconocer la voz de Cristo requiere intimidad con Él, lectura diaria de la palabra, oración sincera y vigilancia constante. La pregunta es, entre tantas voces, ¿cuál sigues? ¿La que complace tus deseos o la que confronta y salva tu alma? El Evangelio diluido. Hoy en día vemos un fenómeno peligroso desplegándose ante nuestros ojos. El Evangelio está siendo diluido para ajustarse a los estándares del mundo. Las iglesias y sus líderes, temiendo perder seguidores o complacer a los patrocinadores, suavizan el mensaje, eliminan partes de las escrituras que confrontan el pecado y adaptan el contenido para evitar causar incomodidad. El resultado, miles siguen un cristianismo light, carente de arrepentimiento, la cruz y una verdadera transformación. La Biblia nos advirtió que esto sucedería. En 2 Timoteo 4:3-4, Pablo dice que llegaría un tiempo en que la gente no toleraría la sana doctrina, sino que se rodearía de maestros que predicaran lo que querían oír. Este tiempo no solo está por llegar, sino que ya llegó. Hoy en día, muchos buscan mensajes que aumenten la autoestima, pero no confrontan el orgullo. Desean bendiciones, pero rechazan el llamado a la santidad. El peligro de un evangelio diluido es que mantiene a la gente cómoda en su estado espiritual, como si el pecado no tuviera consecuencias eternas. Es como una medicina falsa, parece sanar, pero al final mata lentamente. Jesús nunca prometió un camino sin sacrificio. Al contrario, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. El llamado de Cristo no es a una vida de conveniencia, sino una vida de entrega radical. Un evangelio sin arrepentimiento no es evangelio en absoluto, es simplemente una farsa espiritual que agrada a los hombres, pero no salva el alma. Libera, pero también hiere el orgullo y confronta el pecado. En los siguientes capítulos expondremos cómo se ha difundido este evangelio distorsionado y qué debemos hacer para permanecer firmes en la verdad que salva. La palabra no cambia, somos nosotros quienes debemos cambiar. Engaño disfrazado de luz. El enemigo no se presenta como un monstruo evidente, sino como algo atractivo, seductor y aparentemente inofensivo. La Biblia nos advierte en 2 Corintios 11:14, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Esto significa que la mentira más peligrosa no es la que se opone claramente a la verdad, sino la que se asemeja a ella, solo que lo suficientemente distorsionada como para apartar el corazón de Dios. Hoy en día, vemos iglesias que predican mensajes motivacionales sin arrepentimiento, líderes que hablan de prosperidad sin la cruz, y doctrinas que colocan al hombre en el centro y a Dios al margen. Estos discursos suenan dulces, reconfortantes e incluso espirituales, pero esconden un veneno mortal, desvían la atención del sacrificio de Cristo y la obediencia a su palabra. El engaño moderno es refinado, mezcla pasajes bíblicos con ideas humanas, diluye el evangelio para hacerlo más aceptable y, por lo tanto, debilita la fe de quienes lo escuchan. No es de extrañar que Pablo advirtiera en Gálatas 1:8, pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, les predicara un evangelio diferente del que les hemos predicado, sean malditos.
Vivimos en tiempos en los que incluso la apariencia de santidad puede ser una trampa. Necesitamos la luz de la palabra más que nunca para discernir la falsa brillantez del enemigo. ¿Estás listo para reconocer cuando la luz que tienes ante ti es simplemente un reflejo engañoso de la oscuridad? El engaño que se cuela sin ser detectado. El engaño rara vez llega de repente. Se cuela lentamente, como una pequeña grieta que crece con el tiempo hasta comprometer toda la estructura. Jesús nos advirtió en Mateo 1:25 de la tarde sobre el enemigo que, mientras todos dormían, vino y sembró cizaña entre el trigo. Así es como se propaga la falsa enseñanza furtiva, silenciosa y aparentemente inofensiva. A menudo, el primer cambio es sutil en una frase que suena bíblica, pero no es exactamente lo que dice la palabra. Un versículo citado fuera de contexto para justificar deseos humanos. Una práctica que parece espiritual pero no está arraigada. En Levítico, poco a poco, los corazones y las mentes se moldean para aceptar lo que, al principio, habría sido rechazado. Lo más peligroso es que cuando el error se mezcla con la verdad, se vuelve más difícil de identificar. El oyente comienza a sentirse edificado por mensajes que no confrontan el pecado, sino que lo acarician. La conciencia se adormece y el hambre por la palabra pura disminuye. Por eso el apóstol Juan nos instruye en un Juan 4:1: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Del engaño no es solo un riesgo colectivo, sino un peligro personal. Si no estás alerta, no solo entra en la iglesia, entra en tu corazón. Cuando la mentira echa raíces, era solo una idea, un pequeño cambio en la forma de predicar. Parecía inofensivo, parecía moderno, parecía más atractivo para la gente. Pero nadie notó que esa semilla no venía de Dios. La historia se repite. Israel cayó así muchas veces. No dejaron a Dios de un día para otro. Primero, toleraron un poco de paganismo. Luego, lo abrazaron. Y finalmente, se olvidaron del Señor. La Biblia advierte en un poco de levadura. Leuda toda la masa. Gálatas 5:9. Un pequeño error. Tolerado, aceptado, celebrado. Y de pronto, todo el Evangelio está contaminado. Cuando la mentira madura, da frutos amargos, iglesias frías, corazones vacíos, buscando aplausos en vez de buscar al cielo. El amor por la verdad se cambia por el amor al confort. La cruz se esconde y se predican mensajes que no exigen arrepentimiento. Pero aún hay esperanza. Toda raíz falsa puede ser arrancada si volvemos a la palabra. La pregunta es: ¿estás dispuesto a cortar lo que es cómodo, pero que no viene de Dios? Hace muchos años, un joven pastor cuidaba sus ovejas en lo alto de una colina. Un día, un extraño se acercó y le dijo: vendrán lobos disfrazados de oveja. No confíes en cada voz que suene amable. Al principio, el pastor no entendió, pero una noche vio que las ovejas empezaban a dispersarse, siguiendo a una oveja falsa que imitaba el sonido de su rebaño. Si no hubiera recordado las palabras del anciano, habría perdido todo. Hoy, tú eres ese pastor. Las voces son muchas, las promesas suenan dulces, pero solo una voz es la del buen pastor. Él dijo a mis ovejas: oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Este es tu llamado. Abre tus oídos, afina tu espíritu. No sigas cualquier luz, porque no toda luz
viene de Dios. Hermano, hermana, es hora de despertar. La batalla no es contra carne y sangre, sino contra el engaño que busca tu alma. Y si has escuchado estas palabras hoy, no es casualidad. El despertar ya comenzó y tú eres parte de él.